barrios los han suprimido sin dar ningún tipo de justificación más que esa, que la cultura no puede ser gratuita, que la cultura hay que pagarla para que sea valorada. Un error que desde luego va en contra de todas las políticas culturales que ha desarrollado el Partido Socialista en esta ciudad durante muchos años y que han convertido precisamente a Segovia en un referente en materia cultural a nivel nacional. Por otro lado, las subvenciones en concurrencia competitiva, esas subvenciones que también han dado mucho que hablar a lo largo de estos últimos meses. El concejal de Cultura nos comentó tanto en comisión informativa como a las entidades culturales que precisamente se pondrían en marcha a finales del mes de marzo. No ha sido así, estamos ya en la primera semana del mes de abril y todavía no tenemos noticias de esas subvenciones en concurrencia, lo cual lo que hace es sembrar aún más incertidumbre a estas entidades culturales que están ya cerrando mucha programación y que a día de hoy no saben con qué dinero van a poder contar. Como ya decía, las noches del Atrio ya advirtieron que iban a reducir su programación, pero no sabemos qué va a pasar con el resto de entidades culturales, por ejemplo con el Festival de Folclore de la Esteva u otras muchas que ya sabéis cuáles se quedaron sin ese convenio nominativo, sin ningún tipo de justificación por parte del Partido Popular. Para nosotros la cárcel, efectivamente, es un centro de creación cultural, pero siempre hemos defendido que tiene que ser un centro de creación cultural vinculado a las escuelas municipales de teatro, de danza, de pintura y de música. Destinarles y crearles en la cárcel. Hay que sacar la cultura a la calle y ese es el principal objetivo que hemos tenido durante este tiempo, no el del Partido Popular. Para nosotros es importante poner esto en valor y desde luego darlo a conocer a la ciudadanía porque desgraciadamente es otra política de tierra quemada la que quiere implantar el Partido Popular en materia cultural. También comentar que en el último pleno ya nos ofrecimos al concejal de Cultura para precisamente crear y formar parte de esa mesa de trabajo que está teniendo con las asociaciones de peñas de los diferentes barrios y con las asociaciones de vecinos de los diferentes barrios de la ciudad para las fiestas de San Juan y San Pedro. Le hemos propuesto colaborar con ellos porque lo que queremos son las mejores fiestas para los segovianos y las segovianas. La respuesta, desde luego, todavía no nos han contestado, pero les tendemos la mano en ese espíritu colaborador porque no queremos que vuelva a ocurrir como lo que ya ocurrió en las navidades pasadas, ¿no? Que creo que poco tenemos que comentar más al respecto en este sentido. Así que queremos denunciar la situación, preguntaremos también en las siguientes comisiones informativas. Recordar que las partidas presupuestarias de estos tres festivales eran presupuestos relativamente bajos porque no llegaban a los 12.000, 13.000 euros en cada caso de los tres festivales, el de circo, el de magia y el Festivalito de Nueva Segovia. Y desde luego no pueden argumentar que es que no tienen disponibilidad presupuestaria porque ya digo que es una cuantía bastante modesta la que se aplicaba para estos festivales que, como digo, acudían centenares de segovianos y de segovianas. Por ejemplo, el último festival de circo de la Albuera contó con cerca de 500 asistentes que en caso de celebrarse en la cárcel no tienen sitio porque no hay espacios para ese número de asistentes, con lo cual es restringir el acceso a la cultura una vez como muestra de ese espíritu de fiscalización económica de todas las actividades culturales que tiene el Partido Popular a día de hoy en nuestra ciudad. Y el segundo de los asuntos tiene que ver con los entornos. Y es que, como sabréis, ayer se debatió una PNL, una propuesta no de ley por parte del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. Hoy luego os mandaremos la nota de prensa en conjunto con el procurador de las Cortes, José Luis Vázquez, que fue el que lo llevó a las Cortes de Castilla y León. Y es que el alcalde no ha dicho todavía con claridad que los barrios de San José y de San Lorenzo se quedan sin esas subvenciones para la rehabilitación de vivienda y que simplemente se van a limitar a los barrios de San Millán y de El Salvador.
Bueno, pues los antecedentes de esto quiero contarles, y es que en marzo de 2023 aprobamos el Gobierno socialista con Izquierda Unida la redacción de 4 memorias programa, precisamente al hilo de las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda que fijan para precisamente los antiguos ARU y los denomina actualmente como entornos de rehabilitación residencial programada, y que precisamente eran los 4 barrios: El Salvador, San Millán, San José y San Lorenzo. Bueno, pues estas 4 memorias programas se recepcionaron por parte del Ayuntamiento a finales de año, se mandaron a la Junta de Castilla y León, se tramitaron con la Junta de Castilla y León a comienzos de 2024, y ahora recientemente pues parece ser que el acuerdo definitivo que se publicará en las próximas semanas es que precisamente se van a seleccionar únicamente 2 barrios, El Salvador y San Millán, dejando fuera las últimas fases del barrio de San José, el Palomira Sierra, y las fases que estaban todavía pendientes de desarrollo en el caso de San Lorenzo, que era un nuevo programa de rehabilitación. Ayer en las Cortes nuestro compañero José Luis Vázquez preguntó que cuáles habían sido los motivos, y desgraciadamente la única justificación que da el Partido Popular es que tiene que haber disponibilidad presupuestaria por parte de las administraciones competentes. Y ahí está la cuestión. Si bien mayoritariamente el presupuesto viene por parte del Gobierno de España, que ha pasado de financiar en los antiguos ARUS a un 10, 11, 12%, va a pasar a financiar entre un 45 y 50% estas subvenciones con los fondos europeos. El tema está en que la Junta de Castilla y León no pone ni un solo euro a estos fondos para la rehabilitación de viviendas. Es decir, si bien anteriormente la Junta de Castilla y León aportaba cerca de un 40-45% en los antiguos ARUS, por ejemplo en el antiguo ARU de San José, creo que aportaba, tengo aquí los datos, la Junta de Castilla y León en la última fase de San José aportó un 46% y el Ministerio aportó un 9,51%. Bueno, pues ahora la Junta de Castilla y León ha decidido que, como ya paga el malo de Pedro Sánchez, ¿no? Que como los gobiernos ya los pone el papá Estado, pues ellos ¿para qué van a poner un euro, no? ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues que el Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo inversor también importante, algo superior al de anteriores, más o menos igual, perdón, al de anteriores programas, pero aquí la cuestión es quien tiene que hacer mayor esfuerzo inversor son precisamente las familias. Si en el caso de San José la inversión media por cada vivienda particular, lo que tenían que aportar los particulares era una media de unos 2.000 euros aproximadamente, en los 2 barrios que se van a desarrollar, en el caso de San Millán, cada familia tendrá que aportar una media de 6.300 euros. He ahí la diferencia. Y en el caso de Salvador todavía es mayor aún, y es que tendrán que aportar cerca de 8.200 euros por vivienda. Esto se lo ha contado el señor Mazarías a los propietarios, a las comunidades de propietarios, a los vecinos y vecinas de los barrios de nuestra ciudad. ¿Por qué el señor Mazarías no exige a la Junta de Castilla y León que aporte fondos a estos programas de rehabilitación de vivienda y deja que se envíen estas propuestas al Ministerio sin una sola aportación por parte del Gobierno autonómico, que recordemos que es quien tiene la competencia en materia de vivienda delegada por parte del Gobierno de España? Nos parece muy grave. Nos parece muy grave, primero, la decisión de solamente tener 2 barrios, cuando hay fondos europeos de sobra para poder ejecutar los 4. El Gobierno del Partido Popular en nuestra ciudad no es capaz de comprometer en 3 años lo que serían cerca de 2,5 millones de euros para poder abordar los 4 barrios. Esas serían más o menos las cuentas. Solamente se va a limitar a 2, en este caso San Millán y El Salvador. Con lo cual, el Ayuntamiento tendrá que aportar 531.000 euros aproximadamente en 3 años. Es una diferencia en torno a, si fuesen los 4 barrios, estaríamos hablando de algo más de 800.000 euros, y solamente con 2 nos quedamos en 531.000. ¿Por qué no lo ha explicado esto el señor Mazarías? ¿Cuál ha sido el criterio, además, por el cual ha seleccionado San Millán y El Salvador, y no ha seguido, por ejemplo, con las fases de San José,
que ha tenido tan buen éxito y que muchas comunidades de propietarios ya tenían preparadas incluso las memorias para poder actuar en sus edificios. Y lo más grave, lo que os decía, ¿por qué no insta a la Junta de Castilla y León a poner más fondos para evitar que las familias tengan que hacer un esfuerzo inversor bastante más elevado del que se han hecho en las anteriores fases, como os decía, por ejemplo, en la última fase del ARU de San José? La situación, desde luego, nos parece grave. Esperemos que el Ministerio, al menos apruebe estos dos entornos residenciales de rehabilitación. Para nosotros ya sabéis que han sido objetivos siempre fundamentales para la rehabilitación de nuestra ciudad, porque tenemos unas circunstancias muy peculiares en comparación con otros municipios, otras capitales de provincia, y es que somos una ciudad patrimonio mundial en las cuales las únicas subvenciones que pueden tener los propietarios para rehabilitar edificios catalogados que forman parte de nuestro patrimonio son precisamente estas, y así se han ejecutado, por ejemplo, en las canonjías de la Judería. Hacerlo también en el barrio del Salvador y en el barrio de San Lorenzo para nosotros era prioritario. De hecho, recordar que en el barrio del Salvador ya se presentó ese ARU en anteriores años, pero la Junta de Castilla y León se limitó únicamente a aprobar un ARU por municipio. Nunca dejó que el Ayuntamiento de Segovia desarrollase más de un ARU de forma simultánea, con lo cual siempre ha sido la Junta de Castilla y León la que ha puesto límites al desarrollo de este tipo de políticas de rehabilitación en nuestro municipio. Bueno, pues ahora si podemos contar con dos, pues bienvenidos sean, pero nos parecen insuficientes porque las necesidades son mucho más ambiciosas y tienen que ser mucho más ambiciosos desde luego por parte del Gobierno municipal, pero también por parte de la Junta de Castilla y León. Y también en los barrios más desfavorecidos de Segovia y más antiguos y con peores calidades constructivas, como son los barrios de Salvador los barrios de San Millán y de San José, en donde las calidades constructivas de esos edificios dejan mucho que desear, que hemos visto cómo han funcionado muy bien en San José, en donde los vecinos y vecinas han ganado en definitiva en calidad de vida en sus viviendas y ahorrando también de manera significativa los consumos energéticos, y deseamos que ese modelo se extrapole al barrio de San Millán y se pudiera continuar en el caso de San José. El caso es que en San Millán ahora nosotros tenemos dudas, porque si bien en San José las inversiones por parte de los privados eran bastante inferiores, ahora, pues ya les digo, se incrementan de manera sustancial, y nos preocupa sobre todo porque, claro, estas actuaciones tienen que estar concluidas a 30 de junio de 2026 y no sabemos si el equipo de gobierno ya está tramitando este tipo de información con las comunidades de propietarios. Es decir, los vecinos y vecinas de San Millán y del Salvador saben el dinero que van a tener que ahorrar para poder ejecutar este tipo de subvenciones, este tipo de actuaciones en sus viviendas. Nos consta que en muchos casos muchas comunidades de vecinos no lo saben. Con lo cual, pues bueno, animamos a que el equipo de gobierno haga una campaña de publicidad y de comunicación, se siente a hablar con los vecinos de estos dos barrios y desde luego que no cese su empeño de poder ejecutar los otros dos barrios que se han quedado fuera. Los primeros tendrían que ser el Ayuntamiento de Segovia consignando presupuestariamente estas partidas para que la Junta de Castilla y León y posteriormente el Ministerio también los aprobaran. Ayer en las Cortes el procurador del Partido Popular indicaba que se seguirán tramitando, no se van a seguir tramitando porque es que el Plan Estatal de Vivienda es muy claro. Se firman en el 2024 como muy tarde los convenios para que todas las actuaciones se ejecuten a 30 de junio del 26. Durante el segundo semestre del 26 se tienen que llevar a cabo esas justificaciones de todos los gastos que se han ejecutado, y ya a partir del 2027 con el nuevo Plan Estatal de Vivienda se sacarán nuevos programas. Es decir, que tanto es el caso de las nuevas fases de San José y el nuevo barrio para rehabilitar en el caso de San Lorenzo tendrán que esperar al menos hasta 2027 para poder continuar estas actuaciones, lo cual nos preocupa y desde luego creemos que tanto el Partido Popular en la Junta como en el Ayuntamiento tenían que haber sido más ambiciosos y tramitar las 4 memorias al Ministerio. Y estos son los dos asuntos que os queríamos poner en conocimiento esta mañana, que afectan directamente a nuestros vecinos y vecinas y que para nosotros desde luego nos parecen prioritarios. Una pregunta sobre el fin del tema. Los 12.000 euros que había de coste por cada festival en los barrios, ¿incluía también otras infraestructuras? La municipal, me imagino que no, pero
No, los escenarios se colocaban por parte de los carpinteros, las sillas y demás, es decir, por el personal municipal. Incluía lo que eran las actuaciones, la coordinación de un técnico cultural y los elementos técnicos de sonido, iluminación, etc. Esa es una de las razones por las que el concejal quiere también concentrarlo en la cárcel, que no haya, digamos, esos recursos añadidos también. Bueno, pues es ahorrarse dinero para también ahorrar la cultura a los vecinos y vecinas de Segovia. Es decir, restringir, recortar y aplicar, pues eso, la cultura para unos pocos que la puedan pagar. Respecto a las fiestas, el cambio de modelo parece evidente en el tema de los conciertos, porque apuestan por la Plaza de Toros como un recinto donde celebrarlo, porque todo apunta que los conciertos que se celebren allí serán de pago. Claro, es el modelo que pretende hacer el Partido Popular, la cultura para quien se la pueda pagar. Volver a cerrar los conciertos de las ferias y fiestas de San Juan y San Pedro en una plaza de toros por propiedad privada, que también imagino que se llevará una parte importante de la recaudación de esas actuaciones. Desde luego nosotros el modelo siempre ha sido muy claro, la cultura tiene que ser accesible a todos los segovianos y las segovianas. Limitar la cultura es el mayor error que podemos hacer si lo que queremos es precisamente una igualdad entre todos nuestros vecinos y vecinas. Sí, llegaba unos minutos tarde y yo quería preguntarla, pues por la Semana Santa, un poco el balance que hemos tenido, no solo del tiempo, que ya lo hemos visto todos, sino por ese cruce de notas de prensa, del lío de los que estuvimos muy cerca del día de la procesión de los pasos, etcétera. ¿Qué nos va a contar o qué nos puede contar al respecto? Bueno, nosotros no hemos querido ser protagonistas de nada, lo que queremos siempre es acompañar a los verdaderos protagonistas. Los verdaderos protagonistas en este caso son los cofrades, las cofradías de nuestra ciudad, que desde luego hay que felicitarles porque han hecho un esfuerzo tremendo durante esta Semana Santa, sobre todo por las condiciones climatológicas que hemos sufrido durante estos días, que afortunadamente han podido celebrar gran parte de todos sus actos religiosos, incluida la procesión del Viernes Santo, que aunque hizo frío sí que se pudo celebrar con total normalidad y bueno, sobre todo con el altercado del Jueves Santo, con esa lluvia que desgraciadamente pues supuso pues que muchas de las procesiones que se trasladaban hacia la catedral tuviesen que ir a la carrera, ¿no? y pasarlo realmente mal en ese momento de entrar a la catedral cuando se encontraron las puertas cerradas. Entonces, bueno, queremos felicitar lo primero a los verdaderos protagonistas. Nosotros desde el Grupo Municipal Socialista siempre hemos creído que la institución está para apoyar a quien realmente organiza y tiene el peso de este tipo de actos. Y así lo hemos mantenido durante este año. Nosotros recibimos, y ya lo dijimos además aquí en rueda de prensa, una invitación expresa al Grupo Municipal Socialista a acompañar a la Junta de Cofradías del Cabildo de la Catedral en los principales actos litúrgicos con una hora y un sitio. Y en el caso del Viernes Santo se invitaba al Grupo Municipal Socialista a unirse a la procesión de los pasos a las 8 de la tarde desde la Catedral de Segovia. Creemos que lo que tenemos que hacer es estar precisamente con la organización, con quien son los protagonistas de los actos y no desde luego quedarnos detrás de unas gradas durante una hora y media, que era lo que nos proponía el alcalde al no querer ocupar las gradas, simplemente. No vamos a entrar en más polémicas, es que además tampoco sacamos ninguna nota de prensa ni dijimos nada hasta el momento en el que el Partido Popular pues parece ser que al alcalde la única manera de justificar sus ausencias durante la Semana Santa en nuestra ciudad ha sido atacando al Grupo Municipal Socialista. Pues desde luego me parece que tiene muy poca clase en ese sentido. Sí, y quería también preguntarla por el tema del apartamento disuasorio que se puso al servicio y que luego al final no se usó, el tema de las papeleras, los cubrevallas y un poco, aunque saliera así de esa forma tan descafeinada, la idea de en otros años volver a poner las gradas. Bueno, pues son lo que estamos viendo de manera constante, ¿no?, por parte del Partido Popular, ¿no?, que son esas improvisaciones. Y bueno, pues voy probando cosas a ver si me salen bien, sin preguntar a los técnicos, sin preguntar a los afectados si son cuestiones que puedan funcionar o no.
En el caso del aparcamiento disuasorio es verdad que hemos recibido menos número de visitantes, hemos tenido menor número de turismo y eso seguramente también lo haya condicionado, pero claro, poner aparcamiento disuasorio sin poner gratuito, por ejemplo, en las señales nos parece un error. También nos parece un error que no se hayan controlado otras zonas de aparcamiento que no están permitidas, por ejemplo en el entorno de la Veracruz, que había coches que incluso la puerta de la propia Veracruz en momentos de los días festivos también puede haber afectado. Si se hubiese dirigido bien el tráfico hacia ahí, pues seguramente se hubiesen evitado ese tipo de circunstancias. Y llamarlo aparcamiento, perdonadme, pero creo que es un poco ambicioso. Creo que es un campo que se adecuó de manera mínima para poder aparcar, cosa que ya se venía haciendo de manera habitual durante precisamente incluso los partidos de la gimnástica segoviana. Entonces, bueno, pues animamos a que el equipo de gobierno pues ejecute las actuaciones que tengan que ejecutar precisamente para que en próximas fechas, sobre todo también vistas las fechas del 1 de mayo o de otras fiestas que pueda atraer también mucho turismo a nuestra ciudad, pues no se den estas circunstancias y precisamente se ponga en funcionamiento un buen sistema que permita que no haya unas grandes concentraciones de tráfico en las zonas de siempre, ¿no? Que son precisamente el entorno del acueducto y el recinto amurallado. Y luego en relación al resto, me has dicho, a las papeleras. Por ejemplo, las papeleras, bueno, las papeleras pues está bien, lo único que sí que les pedimos que tuviesen un poco más de cuidado, ¿no? A la hora de colocarlas en ciertos entornos patrimoniales, ¿no? Porque, por ejemplo, tener papeleras adosadas a elementos declarados bienes de interés cultural, pues aunque ya sea simplemente una cuestión estética, si lo puedes poner un poquito más alejado, pues se agradece, sobre todo porque hay que tener cierto respeto por el entorno patrimonial en el que nos encontramos. Y los cubrevallas, pues bueno, pues una ocurrencia más. ¿Era necesario? ¿Queda bonito? Pues bueno, pues puede ser más elegante. ¿Pero hay otros gastos que son más prioritarios? Pues sí, claro. No puede ser que esas cubrevallas nos hayan costado cerca de 11.000 euros, 200 cubrevallas, y que luego, por ejemplo, nos digan que no hay dinero para hacer uno de los festivales como los que venimos ahora mismo a denunciar, que cuesta más o menos lo mismo. Entonces, bueno, pues creemos que las prioridades tienen que ser otras y desde luego prioridades tienen que ser poner a disposición la cultura de los vecinos y las vecinas de Segovia, no tener unas cubrevallas en una procesión, que están bien, pero bueno, pues necesarios e imprescindibles no son. Llevar la cultura a nuestros barrios sí que lo es. Y lo de las gradas, pues bueno, siempre hemos dicho que las gradas no es algo propio de nuestra ciudad. Nunca se ha hecho ni en gobiernos del Partido Popular ni en gobiernos del Partido Socialista. Son propios de otros modelos, de otras regiones de nuestro país y de otras ciudades. Y además se colocan en sitios, en itinerarios, en donde en ese itinerario solamente puedes ver ese tipo de procesión. Aquí, 20 metros al lado, en una terraza, tomándote algo y con al calor de una estufa, poder ver lo mismo de manera gratuita. Entonces, bueno, pues no sé si es el mejor modelo, desde luego, para ensalzar la Semana Santa de nuestra ciudad. Lo que sí que creemos es que para ensalzar la Semana Santa y desde luego dotarla del prestigio que se merece, lo que tiene que hacer el alcalde es estar y no irse a Málaga, que todavía no he explicado el porqué. ¿Por qué se ha ido a Málaga? ¿En calidad de qué? Porque se ha ido en representación del ayuntamiento, ha ido en representación institucional, porque no ha comunicado en qué sentido ha ido, porque desde luego consideramos que si estaba en esa grada, en esa posición, es porque ha recibido una invitación institucional por parte del Ayuntamiento de Málaga, pues porque lo explique a los ciudadanos si iba en calidad de eso, o si iba en calidad a nivel personal. Pues muy bien, pero estás utilizando tu cargo para tener una posición privilegiada en una procesión. Y eso no es ensalzar la Semana Santa de tu ciudad, precisamente cuando el Jueves Santo los cofrades de nuestra ciudad sufrieron mucho, lo que decía antes, en el traslado de sus imágenes a la Catedral de Segovia. Yo quería aprovechar también. A ver si contesta, porque ya le he preguntado a varios medios y no hay manera. Una frase que uso habitualmente de todo cambio para no cambiar nada. Vemos los mismos socavones, por no llamarles baches, en el acceso, por ejemplo, al cementerio del Santo Ángel de la Guarda, en la calle Doctor Tapia. No voy a hablar de las travesías, etcétera, pero prácticamente de cuando usted era alcaldesa, los mismos socavones y baches permanecen en la ciudad. Si quería preguntarle, no por eso, sino por los de Padre Claret, con el informe que ha pedido el ayuntamiento ya encargado,
un poco cómo valora el estado ahora cada día más preocupante de esa vía y un poco desde el Grupo Municipal Socialista si ve alguna posible solución aparte del asfaltado o de restringir el paso de vehículos pesados. Gracias. Bueno, pues son dos cuestiones. Por un lado, el tema del mantenimiento de las vías públicas, que nosotros desgraciadamente también sufrimos durante el anterior mandato por una circunstancia fundamental. Y es que hasta el año 2021 la Junta de Castilla y León desarrollaba unos programas temporales de empleo que dotaban a nuestra ciudad en torno a 80 operarios, 80 personas que estaban entre 6 y 9 meses en diferentes servicios municipales. Muchos de ellos servían para formar cuadrillas que precisamente lo que hacían era hacer ese mantenimiento ordinario de las vías públicas durante los meses de verano, en los meses en los que se puede actuar con mayor garantía en la vía pública con condiciones climatológicas que sean más favorables. Bueno, pues la Junta de Castilla y León, en el momento en el que entra el gobierno de Vox en la Consejería de Empleo, elimina esos programas temporales de empleo, ya no solamente creando un perjuicio para los ayuntamientos, evitando precisamente que los ayuntamientos, ya no solamente el de Segovia, yo creo que todos en nuestros pueblos vemos que antes había un operario de cometidos varios que se dedicaba a ayudar en los meses de verano, cuando iba más gente precisamente a esos pueblos, pues precisamente con el gobierno, con el consejero de Vox se suprimieron y evitaron que precisamente el ayuntamiento pudiese contar con ese tipo de cuadrillas para este tipo de actuaciones. Lo reclamamos de manera insistente a la Junta de Castilla y León. En el anterior mandato incluso se aprobó una moción en ese sentido para reclamar a la Junta de Castilla y León recuperar esos programas temporales de empleo que ayudaban a los ayuntamientos a hacer su mantenimiento de vías públicas. La pregunta está ahora por qué el Partido Popular en el gobierno de la ciudad no hace lo mismo y no se lo reclama a la Junta de Castilla y León, que es precisamente quien tiene las competencias y quien recibe el dinero del gobierno de España para fomentar estos programas temporales de empleo. El alcalde se jactó durante toda la campaña en que iba a poner unas cuadrillas de acción rápida. ¿Dónde están? ¿Con qué partida presupuestaria? Porque a día de hoy no hay ni una sola partida presupuestaria para ese tipo de actuaciones. Y se sigue lamentando de que tiene una herencia, sí, una herencia que viene derivada de otra herencia del Partido Popular, desgraciadamente, y de Vox, que es la toma de decisión de suprimir unas cuadrillas temporales que hacían todas esas actuaciones. Entonces, bueno, pues a ver ahora con qué argumento justifica esa situación. Y luego, en relación a lo de Padre Claret, nosotros la decisión política que hemos mantenido desde el primer momento es tener esa calle en el mejor estado posible. Y para eso, evidentemente, nosotros no somos técnicos especialistas en la materia. Se ha recurrido siempre a los técnicos, tanto municipales como técnicos externos, para la redacción de los diferentes proyectos de actuación. El último, que se terminó en el 2023, con una solución técnica, no una decisión política. Y así lo consignamos, además, presupuestariamente. Si ahora el Partido Popular lo que quiere hacer es precisamente conocer cuál es el origen de toda la problemática que hay, porque ya se ha probado de todo, con el adoquín de granito, con el adoquín de hormigón, con el asfalto que también está sufriendo alteraciones, pues bienvenido sea. Si lo que queremos es que la calle esté en el mejor estado posible, pues que se tomen las decisiones y se pueda actuar y se consigne presupuestariamente. Desde luego el proyecto que se ejecutó, que fue incluso redactado en época de Ramón Escobar, preveía la peatonalización de ese tramo de Padre Claret. Ese es el motivo que tiene por qué el aparcamiento y la calle tienen esos problemas. Pues no lo sabemos, que lo decidan los técnicos, ¿no? Y que sean los técnicos los que den la solución óptima para poderla poner en marcha y poderla ejecutar en la mayor brevedad posible. Sobre el asunto, ¿qué le parecen los mapas, los folletos que se van a distribuir? Bueno, van un poco enfocados a los universitarios, aunque en el encabezamiento pone que es para vecinos y comerciantes, respecto al uso de los contenedores en el casco histórico. Pues que todas las medidas informativas en relación al uso adecuado de los contenedores de basura son bienvenidas, pero bueno, yo creo que destinarlos a los estudiantes universitarios, pues bueno, creo que al final es simplemente una cuestión de educación, que la información sea bienvenida y desde luego, pues bueno, pues que a ver si surge efecto, porque desde luego lo que se ve en muchos casos es que hay acumulaciones y no precisamente de universitarios en ciertas vías públicas de nuestra ciudad a horas que no tendrían que estar, y no son los universitarios los que las ponen.
Ayer incluso los mismos industriales hacían esa comunicación en relación a los vertidos en los polígonos industriales y a la acumulación de las basuras, y me preocupa escuchar al concejal decir que es culpa de los industriales de la ciudad que no se enteran. Bueno, perdón, pues tendrás que esforzarte en comunicarle precisamente eso, ¿no? Cómo actuar con los residuos y poder ayudarles en la medida de lo posible para tener la ciudad lo más limpia posible. Imagino que hay normativas, sanciones previstas si no se cumple con esto, ¿o no? La ordenanza sí que hay una regulación, pero bueno, al final es muy difícil sancionar si no tienes una prueba de quién ha dejado esos residuos fuera de los espacios habilitados, claro. Yo tenía otra por mi parte. Mañana comienza un evento, congreso relacionado con el deporte en el Teatro Juan Bravo y en otros espacios de la ciudad, como el Pedro Delgado. Coincide justo con, le preguntaremos al alcalde, por la visita de inspección del comité para decidir si es Segovia o no la capitalidad europea del deporte para el próximo año. Y quería un poco que valorase precisamente este asunto. Bueno, nosotros sabéis que hemos acompañado al equipo de gobierno en esta decisión, que no hemos estado en contra de la misma, que nos parece que todas aquellas actuaciones que pongan a Segovia en el foco, ¿no?, del interés general son bienvenidas, y desde luego también sabiendo que tampoco nos está costando unos recursos económicos desmesurados por parte del Ayuntamiento, pues todo este tipo de proyectos de visibilización de nuestra ciudad son importantes. Nos preocupan, por ejemplo, el área de deportes, que hay entidades, sobre todo deportivas, que a día de hoy todavía no tienen sus convenios firmados y llevan esperando muchos meses. Si realmente el Partido Popular, lo que quiere es precisamente que Segovia sea una ciudad europea del deporte, tiene que apoyar a los clubes que de base generan muchos deportistas en el día a día de nuestra ciudad. Así que les animamos a que terminen ya de firmar los convenios que ayudan a muchos de nuestros clubes a poder entrenar, a muchos deportistas a poder tener sus recursos, a tener también esas posibilidades de que los clubes tengan recursos para poder trasladarse fuera de Segovia para hacer competiciones, a pagar a sus entrenadores, etcétera, etcétera, que muchos de ellos a día de hoy todavía siguen esperando. Bueno, pues ya está.